Hola a todos, bienvenidos al canal de Cevipo. Estamos en este momento con la entrevista del doctor Rodolfo Lugo. Es un lujo tenerlo aquí con nosotros porque, bueno, él es, aparte de ser médico y especialista otorrinolaringólogo, es un experto en el sueño, el tratamiento de los pacientes con trastornos de sueño, con referencia a su especialidad. Y en este sentido, bueno, hace 20 años que dirige el Centro de Rinología y Desórdenes Respiratorios del Sueño, centro privado, pero también está en el hospital público, en el Centro de Desórdenes del Sueño. Además que desde el 2004 está formando gente, profesionales de la salud, a este respecto en cuanto a cómo se deben llevar los trastornos respiratorios del sueño, visto desde un enfoque absolutamente transdisciplinario, muy cuidadoso, en donde se ve que estos pacientes no son sencillos, los protocolos deben ser muy bien ajustados según la historia del paciente, la individualidad del paciente, es decir, teniendo muy en cuenta que cada paciente es una entidad totalmente diferente a los demás y siendo muy respetuoso al respecto a esto. Y no solamente tienen la suerte de tenerlo allí en México, en su país, en la ciudad de Monterrey, sino que también tenemos la suerte en toda Latinoamérica de recibir ese curso ya desde hace años. Así que muchísimas gracias, doctor Lugo, por aceptar esta entrevista. Y me gustaría que detalle un poquito más su labor desde el punto de vista de la otorrinolaringología y para con el sueño. Claro. Marisa, primero, muchas gracias por tu invitación. Siempre es un gusto platicar contigo. Y esta es de las cosas buenas de estar en este ambiente, que conoces personas apasionadas en el campo en el que a uno le gusta estar, y eso me ha traído muy valiosos amigos, entre ellos tú, que eres una apasionada en el sueño, y me da mucho gusto siempre verte con todos tus proyectos y tus planes y empujando a la enseñanza en esta área. Sí, como tú comentas, estoy en Monterrey, yo soy otorrinolaringólogo de formación en la especialidad aquí en México, y puedo decirte que cuando era residente yo sigo presumiendo que hacía cirugías de paladar y de faringe durante la residencia. De hecho, fui de los primeros en hacer una cirugía de faringe, que era la que se hacía en esa época, en los 90s, que era la ulopalato-faringoplastía. Pero yo me acuerdo que yo lo hacía como Dios me da a entender. O sea, yo no había un protocolo, o si había, no lo conocía. Y entonces lo único que hacía yo era ver al paciente, preguntarle si roncaba. El paciente me decía, sí ronco, y ya con eso era más que suficiente. Y yo no me enfocaba en ninguna otra área, aunque el paciente me dijera, tengo sueño, me quedo dormido en todos lados, me duele la cabeza, traigo pérdida de la memoria, siento que estoy subiendo de peso, no controlo el apetito, traigo depresión, traigo ansiedad. A mí eso yo lo veía como algo interesante, y me iba directo a lo que a mí me interesaba, que era corregirle el ruido. Unos años después de haber salido de la residencia, me encuentro que hay un área de atención a los pacientes que vienen por ese problema, y descubro que por ciertas circunstancias los pacientes no son tratados de la manera que debe ser. Y pues primero busqué entrenamiento en algunos lugares, conocí a personas muy apasionadas en esto, en mi campo, que pues me compartieron algo en su momento de esta área. Después voy a unos cursos a Estados Unidos, donde me encuentro con una comunidad de otorrinos metidos
en esta área de unos tiempos para atrás. Había también una comunidad muy grande de otorrinos maxilofaciales que estaban metidos en esto. Y me encuentro con una gran cantidad de investigación y de abordajes y de maneras de tratar a estos pacientes. Entonces, haz de cuenta que yo encontré una puerta chiquita ahí, la abrí y adentro era un espacio tan gigantesco de desarrollo que pues tengo la suerte que estaba yo recién salido de la residencia. Yo salí en el 1999, todo eso me ocurrió entre el 99 y el 2003, 2004, que fue cuando empecé a arrancar ya de lleno con todo esto de los desórdenes respiratorios del sueño. Obviamente, como otorrinolaringólogos, tenemos que conocer por qué tratas a un paciente, y esa es una de las situaciones que hemos visto, que yo veo amigos o colegas que le sugieren un tratamiento a un doctor o a un paciente con desorden respiratorio del sueño, con una apnea obstructiva del sueño, y resulta que si ese mismo paciente va con 5 otorrinos diferentes, los 5 otorrinos le van a ofrecer 5 cosas diferentes. Entonces eso es algo que tenemos que nosotros corregir. Entonces tenemos que unificar criterios porque la enfermedad es la misma, y obviamente tenemos que saber que las variables de cada paciente son las que nos hace elegir el tratamiento correcto. Entonces, ¿qué pasa con nuestra especialidad? Que si no existiera el ronquido, no veríamos pacientes de sueño. Sería muy complicado. Pero así es como les van llegando. ¿Y cómo llegan, en tu experiencia personal como otorrino y en estas clínicas? ¿Les llegan directamente a ustedes? ¿Están derivados por otros médicos generales? O sea que ya tiene el paso de que el otro médico deba evaluar si necesita ver al especialista o no. ¿Cómo llegan a ustedes los pacientes con trastornos de sueño? Sí, hay 2 vertientes muy importantes en nuestra especialidad, como te había comentado. El paciente que ronca, por lo general, cuando ya tiene un ronquido intenso, socialmente molesto, y que la pareja de cama le dice, ¿sabes qué? Vete a corregir eso. Por lo general van con el otorrino. Ahí es donde empieza el problema. Porque si van con el otorrino como yo era en 1999, 98, 97, pues lo único que le va a preguntar es si ronca y ya. Y no vas a abordarlo como una enfermedad de base. Y que todavía hay otorrinos o médicos o colegas que solo vean el ruido, pues es muy respetuoso, ¿verdad? Pero esta es una enfermedad que tenemos que abordarla completamente. Entonces, nos buscan la gran mayoría de las veces sin nosotros pedirlos al otorrino por el signo y síntoma más común, que es el ronquido. Pero de unos años para acá, nuestra labor tratando de llevar al público en general qué es un problema de sueño, que conocer los problemas de sueño, nos ha hecho que cuando hacemos cursos de actualización en manejo de desorden del sueño por el otorrino, muchas veces también hacemos cursos para el médico de primer contacto. Y eso nos ha llevado a una muy buenas instancias. Hacemos cursos para médicos de primer contacto sobre una mirada en general de los desórdenes del sueño. Y como tú sabes, Marisa, y como todos los que estamos metidos en esta área, vemos que es algo apasionante ver cómo se mezclan todas las áreas de la medicina, de los tratamientos de comportamiento, todo lo que puede englobar la enfermedad del sueño en un paciente. Los médicos de primer contacto se dan cuenta cuántos pacientes han visto que se les han escapado o que no los han tratado bien. Entonces, tratamos de llevarles algo de lo de la enfermedad del sueño a los médicos generales, a los médicos de primer contacto, a los pediatras, a los cardiólogos, que muchas veces nos ven
como algo que sí podemos solucionar. Entonces, eso nos ha traducido en que nos mandan pacientes ya más dirigidos al trastorno del aspecto del sueño, no solo el ronquido, sino dicen, ¿sabes qué? Quiero que me descartes una obstrucción respiratoria en este paciente porque tengo tal problema, el cardiólogo. O el psiquiatra o el psicólogo, tengo este paciente con ansiedad y depresión, creo que tiene apnea del sueño, manéjalo para yo manejarlo por mi lado. Y hasta el odontólogo y personas que no son médicos nos envían a los pacientes cuando ven que estamos haciendo eso. Por eso la labor de que ahora pues es más fácil con las redes sociales, ¿verdad? Y con los sí. Y hablaste al pasar de la divulgación también entre la gente no médico, porque eso da muy buen resultado, según mi experiencia también. Claro. O sea, que sea el paciente que va y le dice al médico, pero ¿cómo? Yo he leído, he oído sobre la apnea, ¿qué es esto? ¿Puedo ser pasible de tener una apnea? O sea, claro, esa presión desde el paciente hacia el médico es también una cosa muy importante. Entonces, como para delinear un poco todos estos conceptos tan importantes que nos has dicho, ¿cuál sería hablaste de la formación del paciente, del médico de atención primaria, o sea, del personal de la salud, ese debe estar formado, estamos totalmente de acuerdo. Y después hablábamos de las especialidades. Digamos, nosotros bien sabemos, como bien decías, que un apneico de larga data finalmente termina siendo insomne, finalmente termina teniendo un montón de pautas de conductas que le juegan en contra del sueño, es cada vez más obeso, es decir, no se lo puede dar una mirada solo desde una especialidad. Entonces, en tu experiencia personal, aparte del médico de atención primaria, ¿cuáles son los otros problemas que detectas en cuanto al tratar medicina del sueño a los pacientes? Claro. Yo creo que el problema número uno de los trastornos del sueño en el área médica es la falta de enseñanzas de este campo en pregrado. En la escuela de medicina. En la escuela de medicina tú puedes pasar 6 o 7 años en la escuela de medicina y no recibes una sola clase de desórdenes del sueño durante toda tu formación. Y eso hace que no haya interés en este campo. Podemos recibir, y está bien, anatomía, fisiología, enfermedades en general, nos vamos dirigidos a cada área. Vas a cardiología, vas a endocrinología, vas a pediatría, vas a urología, vas a traumatología, vas a neuro, pero no recibes una sola charla de sueño. Entonces, si eso lo pasamos también a las especialidades, es lo mismo. No se está enseñando los desórdenes del sueño en cada área. O tal vez, como algo anecdótico, como desgraciadamente pasa, yo te puedo decir lo que se comenta y lo que se comenta en otorrino, porque es lo que yo he escuchado. No, Lugo, no atiendas el ronquido porque no se quita. No operes ronquido porque les duele mucho. No operes ronquido porque al paciente, todos sus pacientes están locos. O sea, era anecdótico. ¿Por qué? Porque a alguien le había ido mal. Ahora, yo no digo que todos se tienen que operar. Eso sería totalmente ilógico. Y tú me conoces, Marisa. No puedo uno decir, todos los pacientes van directos a cirugía. Claro que no. O sea, eso sería totalmente ilógico y sería ser un blanco-negro. O sea, ¿es negro o es blanco? El paciente necesita un tratamiento y hay que ayudarle a recibir el mejor tratamiento para el paciente. Muchas veces me dicen, es que yo no sabía que tú prescribías tanto CPAP. Pues es que si yo quiero ver trastornos del sueño, tengo que conocer los demás desórdenes del sueño. Tengo que saber cuál es la primera línea de tratamiento. Tengo que ayudarle a la primera línea de tratamiento. Si el paciente no quiere usar el CPAP, tengo que ver por qué no lo quiere usar. Porque no lo quiere usar o porque no le funciona. Son dos maneras diferentes. Y si nosotros no estamos con algo de entrenamiento en esta área, pues vamos a estar haciendo
el tratamiento o nuestra corrección de manera basada en lo anecdótico, y eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que ver qué podemos hacer para ayudarle, y lo que tú me estabas comentando, pues es el principal problema. Vienen internos de pregrado a rotar conmigo y se sorprenden de que haya tantas personas con problemas de sueño, y me dicen: doctor, es que nadie nos ha dado una conferencia de sueño. Cuando les digo, bueno, ¿alguien sabe las etapas de sueño? Nadie. Bueno, ¿pasaste por neuro? Pues sí, pero en neuro nos clavamos en otra cosa. Bueno, por neumo. Pues neumología, sí conoce algo de la polisomnografía, pero no nos dio conferencia de polisomnografía, nos dio charla de problemas obstructivos pulmonares. Entonces, yo creo que el principal problema, y donde nos tenemos que enfocar todos en nuestros lugares de atención a los pacientes, es tratar de que la enseñanza sea cada vez más desde los primeros años de entrenamiento. Y en este caso, la escuela de medicina, la escuela de psicología, la escuela de odontología, la escuela de todas las artes relacionadas con este campo, que es, como les digo, súper amplio, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que la clave es esa. Sí, dejar al sueño aparte cuando nuestros pacientes y nosotros mismos dormimos la tercera parte de nuestra vida, no está bien. Claramente, intuitivamente, uno piensa que algo hay mal. Pero es todo un problema porque, bueno, yo que dirijo fisiología y doy mucho sueño en fisiología, luego durante la carrera también me meto en neumo, en psiquiatría, en neurología, en neumología, pero luego el estudiante va a hacer su internado y se encuentra con los médicos formados en escuelas de medicina sin formación de sueño. Entonces olvidan el sueño, porque lo que no se practica todos los días, entonces hay como una consigna que yo tengo en los estudiantes siempre: pregúntenle a los pacientes, sea cual sea la consulta, cómo duermen, y van a sorprenderse de la cantidad de pacientes con trastornos de sueño y que necesitan alguna solución. Y todos los trastornos de sueño tienen una solución, además eso es lo que más... Entonces, bueno, organizando un poco el escenario de la medicina del sueño, por todo lo que has dicho, estamos en que en realidad el especialista, que ya debería enfocar en su especialidad las opciones del trastorno de sueño, pero para llegar a él el paciente debió haber sido visto un poco por muchos enfoques médicos y otros, como nombrabas, odontólogos, psicólogos. Entonces, en realidad, la medicina del sueño es un enfoque que no tiene más remedio que ser, en su escenario ideal, transdisciplinario. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, y eso es a lo que queremos tender realmente, sensibilizar a cada uno y que cada uno de los protagonistas profesionales de la salud sepan que juegan un rol fundamental en ese grupo, porque van a estar cambiando un poco o viendo otras cosas que el especialista, que está muy especializado en lo suyo, no ve, porque ya no lo recuerda, porque no lo maneja bien. Entonces es totalmente fundamental. Bueno, me parece absolutamente claro, te lo dijiste, te pusiste mucho hincapié en el ronquido, pero haces realmente cosas muy importantes, como cirugías muy complejas, que tienen que ver con aquellas apneas de que en realidad necesitan una cirugía profunda, compleja. Esos pacientes existen y en general no están tratados en ninguna parte, salvo aquellas especialistas que ya se han especializado en sueño, que ya se han especializado en estas cirugías. De ahí la importancia de todos los cursos de profundización para posgrados que estás realizando desde hace tantos años, y que al menos, aunque el otorrino no decida seguir ese camino, sí los debería conocer. Tiene la obligación de conocer que eso existe, que es una alternativa, y que tiene que recordar eso cuando tiene un paciente enfrente con una apnea de sueño, que obviamente no puede tratarlo por las formas más convencionales como el CPAP. Claro, aquí lo importante es que, pues bueno,
yo te estoy platicando, pues, lo que vive uno como otorrinolaringólogo, ¿verdad? Sí, aquí cuando llega el paciente y que su motivo de consulta es otro, es cuando uno ya se siente que está haciendo bien las cosas. O sea, cuando el paciente se siente enfrente del consultorio y nos dice, doctor, vengo porque creo que tengo pausas respiratorias en la noche, mi esposa está preocupada por mí porque me quedo sin respirar, vengo porque me quedé dormido manejando, vengo porque estoy preocupado porque no tengo energía. Es cuando tú ves que ya la gente está sabiendo más y conociendo más de este problema. Y como nosotros como especialistas tenemos que tratar de explicarle al paciente por qué se decidió esto y por qué se decidió lo otro. Por qué su índice de masa corporal es importante para decidir tal o cual abordaje. ¿Por qué darle medicamentos a un paciente y por qué no? ¿Por qué manejar de manera diferente? ¿Por qué me ofrece este tratamiento? Yo creo que el manejo multimodal, o sea, de la apnea y de los trastornos del sueño, es el futuro. Cuando estamos en una ciudad grande, mi ciudad es de casi 6 millones de habitantes, así que tengo la suerte de tener colegas de otras especialidades metidos en sueño con los que trabajo en conjunto. Tengo un psiquiatra que maneja sueño, tengo psicólogos que manejan sueño, tengo odontólogos que manejan sueño, neumólogos, neurólogos, maxilofaciales. Tengo la suerte de poder trabajar con ellos, pero cuando estamos en una ciudad mediana, una ciudad pequeña o en algún lugar donde no está muy desarrollado el manejo del sueño, el médico que está conociendo esto pues tiene la responsabilidad, por así decirlo, de poder manejar al paciente de la manera más completa posible y saber cuándo pedir, no sé, no ayuda, sino ver que en ese tratamiento que le estamos dando no le puede funcionar. Nuestro problema número 1 es la falta de adherencia al CPAP. Tú lo sabes, Marisa. No podemos nosotros terminar diciendo, ya le puse CPAP al paciente, listo, ya no lo voy a volver a ver. Tenemos que seguir viendo al paciente y saber si lo está usando o no. Ese es el gran problema. Sabemos que hay una solución, pero sabemos que el paciente tiene la posibilidad de que, muy alta posibilidad de que no lo use. ¿Y qué es más peligroso para mí? Si lo ponemos en una balanza, un paciente con apnea del sueño no diagnosticado, que está ahí en la comunidad, no sé, el chofer o el conductor de un autobús escolar, que se está durmiendo, ¿qué es más peligroso? ¿Ese que no está diagnosticado o el paciente diagnosticado, súper bien diagnosticado, con una polisonografía súper bien hecha, con un estudio de sueño súper bien hecho, pero que no está recibiendo tratamiento? O que le dijeron que usara el equipo y lo dejó de usar. Pues no sé, la medicina social le dio el equipo o él lo compró, pero no lo usa. ¿Qué es más peligroso? O sea, estamos en el mismo punto. Es un paciente no tratado. Entonces, ahí es donde tenemos que meternos y ver por qué. Y ahí es donde entra la psicología, es donde entra el trastorno del comportamiento, es donde entra el tratar de estar en la posición del paciente y ver por qué no lo quiere usar. Y es donde yo creo que ayudándonos con nuestros amigos y colegas y tratar de seguir haciendo lo que tú haces, que es tratar de seguir actualizando a los médicos interesados en esto, tratar de dar a conocer esta enfermedad a los médicos de primer contacto, a la población en general. Yo creo que esto va a hacer que en el futuro lo que viene, que es muy interesante, pueda ser más fácil para nosotros y poder ofrecérselo a los pacientes. Sí. Hay cosas muy buenas en el futuro. Sí, es un largo camino que con mucha modestia dijiste, tuve suerte, tengo suerte. No, no es suerte. México es uno de los pilares en Latinoamérica del desarrollo de la medicina del sueño, gracias a una importante investigación desde hace muchas décadas
en sueño básico, luego el sueño aplicado, luego en la medicina como disciplina, o sea, es un camino recorrido que México fue, como digo, de los que el primero comenzó a recorrerlo en Latinoamérica, y bueno, y ese es el producto, de que haya mucha gente, pero de todas formas, cuando no se está en esa situación ideal, todo médico en cualquier sitio debe saber quiénes son los referentes más cercanos en cada especialidad que sepan, porque además del médico que primero actúa sobre el paciente, el que decide derivo o no derivo, el que deriva bien porque ya lo va a encaminar, pero que derive bien, que no malinterprete el cuadro y derive a un especialista que no es. ¿Cuántos apnéicos son interpretados como deprimidos y se los deriva al psiquiatra y no a un neumólogo o a un otorrino? Eso también lo vemos todo el tiempo. Entonces, cualquier persona que tenga interés en realmente preguntar y solucionar los trastornos de sueño, de esos pacientes no tiene por qué saber todo, pero tiene que tener referentes realmente válidos dentro de sus colegas para que ese paciente no se pierda o no sea mal interpretado y peor que perderse, sea maltratado por un camino que no es. O sea que sí, hay que seguir en esto, hay que seguir haciendo el esfuerzo de, por supuesto, formar gente en todos los niveles de los profesionales de formación, y a seguir trabajando en grupo, ¿verdad? Sí, así Me parece que, bueno, agradecida por toda esta charla, que esperemos que sea el comienzo de otras muchas y que hayamos despertado interés y una cierta conciencia en nuestros colegas para retomar este tema y seguir y tratar de ayudar a este impulso y las redes son muy importantes en este sentido, las comunidades, porque Latinoamérica, como digo siempre, es demasiado extensa, muy pobre. Entonces, la forma más fácil es conocernos desde el punto de vista virtual, que siempre va a haber alguien del otro lado de un mail o de cualquier plataforma de comunicación, para que un colega que sabe nos dé una mano en un problema que tenemos puntual con cualquier paciente que debemos resolver y no estamos teniendo las herramientas. Así que muchísimas gracias, doctor Lugo, por esta Gracias, entrevista. Marisa. Un gustazo platicar contigo. Sigamos entonces. Ojalá nos veamos pronto. Vas a ver que sí. Ojalá. Vamos a seguir cuidándonos y a seguir siendo solidarios con todas las demás personas, que va a ser la forma de salir de esta situación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.